Solución al problema cinemático diferencial de un robot escala tipo RRPR con MATLAB. Entonces, retomando el análisis realizado en el video anterior, la primera parte, para encontrar las velocidades del extremo del brazo tipo escala. Entonces vamos a recordar las condiciones que nos habían dado para el problema. Recordemos que esta fue las ecuaciones a las cuales llegamos para poder encontrar lo que son las velocidades lineales y angulares, donde los Q puntos son las velocidades articulares y J sub A corresponde a la matriz jacobiana. Entonces, para este ejemplo vamos a retomar lo planteado en el video anterior. Entonces nos están diciendo que calculemos las velocidades lineales y angulares cuando el brazo escara se encuentra en un momento determinado en el tiempo en las siguientes posiciones articulares: Q1, Q2, Q3 y Q4, y cuando las articulaciones tienen las siguientes velocidades articulares. Entonces el brazo que hemos analizado es este, un brazo tipo escara de configuración RRPR con sus respectivas variables articulares de Q1 a Q4. Ahí hemos encontrado lo que es la tabla de parámetros de H. Luego encontrábamos las matrices intermedias homogéneas en base a la forma general de la matriz de transformación homogénea. Acá tenemos la representación simplificada del brazo y las matrices intermedias homogéneas y la relación extremo-base, resolviendo el problema cinemático directo. Hemos llegado que para este brazo, específicamente, la forma de la matriz jacobiana es la que se muestra a continuación, que sería una matriz de 6 por 4, son 6 filas por 4 columnas, y el número de columnas está relacionado con el número de grados de libertad. Luego de haber calculado de forma analítica las ecuaciones para la jacobiana analítica, realizando las derivas parciales de las ecuaciones encontradas para la posición en X, en Y y Z y para los ángulos de Euler, llegamos a la siguiente matriz jacobiana. Y para encontrar ya luego las velocidades lineales y angulares, lo que se hace es multiplicar la matriz jacobiana por las variables articulares suministradas. Entonces, retomando las condiciones para resolver el problema cinemático y reemplazando en la matriz jacobiana y en el vector de velocidades articulares, llegamos a las siguientes velocidades lineales y velocidades angulares. Entonces, lo primero que hay que hacer es ejecutar MATLAB. Luego de haber ejecutado MATLAB, recordemos que debemos tener en nuestra carpeta de funciones, como se les había explicado anteriormente, crear una carpeta de funciones y asociarla a las carpetas de MATLAB. Debemos de tener en esa carpeta la función MDH para la solución simbólica. Entonces acá vamos a resolver el problema cinemático diferencial utilizando funciones y utilizando el toolbox de robótica de Peter Core. Entonces, ya previamente había documentado el código, entonces ya queda de tarea de que ustedes documenten el código, así como lo tengo acá. Y lo que voy a proceder es a digitar ya la codificación que resuelve el problema cinemático diferencial. Entonces acá lo que vemos en la cabecera son las tablas, la tabla de H, lo que es la tabla de H real, con los valores reales, y la tabla de H simbólica. También tenemos la relación extremo-base real, igualada a la matriz NOAP, y vamos a comenzar a ejecutar el código, a digitar el código. Entonces lo primero que vamos a hacer es borrar pantalla, vamos a borrar las variables y vamos a cerrar todo lo que sean ventanas.
Entonces CLC, clear y close hole. Luego vamos a definir las variables articulares y las distancias de los eslabones. Entonces vamos a definir unas con la función sims, vamos a definir las variables articulares, lo que es Q1, Q2, separadas por espacio, Q3 y Q4. Y si revisamos la tabla de H simbólica, de acuerdo al análisis que ya habíamos hecho, necesitamos 4 distancias de LL1 a LL4. Entonces definimos LL1, LL2, LL3 y LL4. Y vamos a colocarle la palabra real para no tener problemas con valores complejos, que solamente tomen la parte real en el caso pues de que tengamos problemas con los complejos. Definimos una variable auxiliar que la vamos a llamar pi1 y la vamos a definir como simbólica. Entonces decimos que es sin, entre comillas simples colocamos pi, cerramos con punto y coma. Entonces ya definimos todo lo que son las variables articulares y las distancias de los eslabones. Ahora vamos a trabajar con la función MDH. Vamos a construir las matrices intermedias homogéneas simbólicas. Entonces vamos a definir la T01 va a ser igual a MDH. Entonces, siguiendo la tabla de H simbólica, entonces la primera fila sería esta. O sea, por cada fila definimos una matriz de transformación homogénea. Entonces, en ese mismo orden, teta, d, a y alfa. Entonces, el valor para teta sería Q1, son variables articulares. La distancia LL1, LL2 y 0, separados por comas. O sea que estas variables deben de coincidir con la primera fila de la tabla de H. Y así lo vamos a hacer para las otras matrices. Ahí tenemos Q1, LL1, LL2 y alfa vale 0. Eso según el análisis cinemático directo. T02 va a ser igual a MDH. Entonces siguiendo la tabla va a ser Q2, 0, LL3 y 0. Punto y coma. Luego para T03 de MDH entonces la tercera fila de la tabla de H, bueno, corrijamos acá que no es T01 sino T21 y T32. O sea, son las relaciones entre las matrices intermedias homogéneas. La relación entre el sistema 1,0, entre el sistema 2,1 y el sistema 3,2. Entonces para la tercera fila de la tabla los valores son 0, Q3, 0 y 0. Y para la última matriz que sería la relación entre el sistema 3 y 4 de MDH, entonces tenemos que es Q4 menos LL4, 0 y pi1. Cerramos con punto y coma. Entonces recordemos que las distancias, las variables articulares no van con signo, pero las distancias sí llevan su respectivo signo de acuerdo a la tabla de H real. Aquí podemos ver que Q3, en la posición para Q3 aparece menos 1, pero como es una variable articular, la colocamos como Q3. Caso contrario para las distancias, que aquí la distancia sería menos 1, estamos asumiendo que las distancias valen 1, entonces LL4 sería menos LL4. Eso hay que tenerlo muy presente. O sea, las variables articulares nos llevan signo. Bueno, entonces corremos acá pi y 1. Entonces ya aquí tenemos lo que son las matrices intermedias homogéneas. Ahora vamos a encontrar la matriz extremo base simbólica. Entonces esa la vamos a llamar T04
Entonces va a ser igual al producto de las anteriores matrices. Entonces va a ser igual a, utilizamos la función simplify, para que nos simplifique el producto simbólico. Entonces va a ser de T01 multiplicado, si hacemos la productoria de T02, perdón, de T012 multiplicado por la T23 multiplicado por la T34, aplicando la fórmula de productoria. Punto y coma, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar en pantalla la matriz simbólica. Antes decimos this, entre comillas simples, colocamos matriz extremo base simbólica. Matriz extremo, entre comillas simples, matriz extremo base simbólica T04, dos puntos, cerramos comillas simples y utilizamos la función predict para que nos presente una forma más agradable en pantalla la matriz T04 simbólica. Entonces salvamos con control S y vamos a ejecutar el código hasta el momento para ir revisando errores. Entonces le damos F9 o le damos al botón Run y vamos a verificar los resultados en la ventana de comandos. Bueno, aquí aparece un error en la línea 46, error de digitación. Vamos a ver qué problema tenemos acá. Faltó un parámetro que es, tenemos que la fila es Q4 menos LL4, pi, antes de pi va 0, coma. Ahora volvemos a ejecutar el código. Y ya tenemos en pantalla, aquí podemos ver en pantalla que tenemos la matriz extremo base simbólica T04, que esta debe coincidir con la que vimos en la presentación anterior. Entonces recordemos que acá nos aparece coseno de Q1 más Q2 más Q4, que es lo mismo que coseno de 1, 2, 4. Lo mismo para el seno de Q1 más Q2 más Q4 es equivalente a seno de 1, 2, 4. Esto con el fin de ahorrar pues espacio en las matrices. Entonces ahora vamos a continuar. Entonces ya encontramos la matriz simbólica. Ahora vamos a encontrar opcionalmente vamos a encontrar los ángulos de Euler ZYZ, que es lo mismo que WW. Entonces vamos a calcularlos. Los vamos a definir porque ya lo hemos calculado, hemos hecho ya el cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es definirlo. Entonces decimos que phi, recordemos que phi nos dio 180 grados, o sea que es igual a pi. Teta nos había dado también 180 grados, que es pi. Y rho, recordemos que rho era igual a Q1 más Q2 más Q4. Esto lo encontramos en función de la matriz, cuando igualamos la matriz extremo base, la T04 simbólica, con la matriz de Euler. Y aquí fue donde encontramos las ecuaciones para phi, para teta y para rho. Estas son las ecuaciones que se encontraron. Ahora vamos a construir la matriz jacobiana simbólica a partir de las ecuaciones. Entonces recordemos que acá lo que tenemos que hacer es derivar parcialmente. Entonces vamos a definir primero lo que son las ecuaciones para el vector de posición, para poder hacer las derivadas parciales. Entonces vamos a definirlas acá. Entonces la componente nx, entonces recordemos que el vector de posición, las ecuaciones del vector de posición van a estar en la cuarta columna, como lo podemos ver acá en la ventana de comandos. Entonces este sería nx, o el p sub x, la ecuación para la posición en x. Este sería la ecuación para la posición en y, y este sería la ecuación para la posición en z. Entonces lo que vamos a definir aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer es definir el vector P, vector de posición de la cuarta columna. Entonces vamos a hablar de P sub X.
Entonces P sub X va a ser igual a DT04. Entonces la posición en X sería esta, que va a estar en la posición fila 1, columna 4. Entonces va a ser de la matriz extremo base simbólica de la posición 1,4. Lo mismo va a ser para P sub Y. P sub Y va a estar de la matriz extremo T04, extremo base simbólica, va a estar en la posición 2, que sería esta. Esta sería la posición esta que se está resaltando acá. Desde la posición 2,4. Punto y coma. Y P sub Z sería de la posición fila 3, columna 4, de la matriz extremo base de T04 en la posición 3,4. Entonces aquí lo que se hizo fue extraer las ecuaciones para el vector de posición que está ubicada en la última columna, en las filas 1, 2 y 3, la columna 4. Entonces estas serían las ecuaciones para el vector de posición. Ahora lo que vamos a hacer es construir la matriz jacobiana. Entonces vamos a definir una variable j sub a. Vamos a construir la matriz entre corchetes. Entonces vamos a decir que la derivada parcial de P sub X, ya empezamos a derivar parcialmente cada uno de los vectores, cada una de las componentes del vector de posición. Entonces derivada parcial de P sub X con respecto a Q1. Estamos construyendo la matriz jacobiana, derivada parcial. Vamos a copiar esto para ahorrar tiempo. Entonces copiamos esta. Control C, Control V. Entonces ya sería derivada parcial de P sub X con respecto a Q2. La siguiente sería derivada parcial de P sub X con respecto a Q3. Y la última sería derivada parcial con respecto a Q4. Sería hasta n igual a 4 grados de libertad. Esta sería la primera fila de la matriz jacobiana. Entonces, con 3 puntos suspensivos, para que nos quede más cómodo la digitación, queremos decir que vamos a saltar, el código salta a la línea siguiente. Entonces le podemos dar Enter y vamos a copiar estas tres, esta primera fila, la pegamos acá abajo y esta va a ser ya la derivada parcial. Esta sería derivada parcial de P sub Y, vamos a derivar es P sub Y con respecto a Q1, P sub Y con respecto a Q2, P sub Y con respecto a Q3 y P sub Y con respecto a Q4. Ahora nos falta hacer la derivada de P sub Z con respecto a cada una de las variables articuladas. Entonces copié y pegué y ya reemplazo X por Z. Entonces P sub Z con respecto a Q1, P sub Z con respecto a Q2, P sub Z con respecto a Q3 y P sub Z con respecto a Q4. Entonces ya tenemos las tres primeras filas de la matriz jacobiana, que son las que están relacionadas con las velocidades lineales. Ahora nos falta construir las tres últimas filas que están relacionadas con las velocidades angulares. Entonces acá voy a copiar, me puede servir este código también, si no cambiar el nombre de la variable. Entonces pegamos y aquí ya vamos a hablar de las ecuaciones de los ángulos Euler que hemos encontrado. Entonces el orden es phi, teta y rho. Entonces phi, sería derivada parcial de phi con respecto a Q1, de phi con respecto a Q2, phi con respecto a Q3 y phi con respecto a Q4. Lo mismo vamos a hacer para teta. Entonces copio y pego. Entonces aquí ya es teta con respecto a Q1, teta con respecto a Q2, teta con respecto a Q3 y teta con respecto a Q4. Y ya nos falta la última fila, la sexta fila, que sería rho. Entonces rho con respecto a Q1,
rho con respecto a Q2, rho con respecto a Q3 y rho con respecto a Q4. Y acá ya no nos serviría esta parte y ya cerramos la matriz. Ahora lo que vamos a hacer es, cerramos con punto y coma. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar la matriz jacobiana analítica simbólica. Vamos a mostrar en pantalla. Entonces decimos divs, entre comillas simples, colocamos matriz jacobiana analítica simbólica. Simbólica J sub A. Dos puntos, cierro comillas. Y aquí ya la mostramos. Entonces decimos Prairie J sub A. Entonces vamos a ejecutar el código para que miremos la forma de la matriz jacobiana analítica. Entonces aquí podemos ya ver en pantalla, tenemos lo que es la matriz extremo base simbólica y tenemos la matriz jacobiana analítica simbólica. Aquí podemos ver. Entonces aquí podemos ver que como cada una de las columnas corresponde a un grado de libertad de izquierda a derecha, podemos ver la tercer columna. Podemos ver que solamente tiene este 1, quiere decir que como el tercer grado de libertad es prismático, solamente tiene, este 1 quiere decir que tiene aporte solamente en velocidad lineal a lo largo del eje Z. Recordemos que las velocidades son x punto, y punto, el vector columna sería x punto, y punto, z punto, y luego seguirían las velocidades angulares. Entonces esta posición correspondería a z punto, y podemos ver que en las otras aparece 0, o sea, quiere decir que el tercer grado de libertad, por ser prismático, solamente tiene aporte en velocidad lineal. Eso lo vamos a ver ya ahora apenas tengamos ya el total de los resultados. Entonces continuamos con el código. Entonces ahora ya con las condiciones que nos dan vamos a evaluar las matrices simbólicas T04 y la matriz jacobiana analítica J sub A. Ya las vamos a evaluar con los valores reales. Entonces los valores de la tabla, hay que tener en cuenta los valores reales de la tabla de H, donde las variables articulares Q1, Q2 y Q4 valen 0 y Q3 vale menos 1, o sea, retomando la tabla de H real, la primera tabla que tenemos acá comentada. Entonces con esas condiciones y asumiendo que las distancias de los eslabones valen 1, entonces vamos a calcular las matrices simbólicas, reales. Entonces vamos a definir LL1 es igual a 1, o sea, las distancias, vamos a decir que las distancias valen 1, LL2 vale 1, LL3, la distancia 3 vale 1 y la distancia 4 vale 1. O sea, se asume para el análisis que las distancias valen 1. Y las variables articulares, bueno, voy a copiar esta parte de acá. Según la tabla de H, entonces las variables articulares Q1 vale 0, punto y coma. Q2 vale 0, separamos con punto y coma. Q3 vale menos 1 y Q sub 4 vale 0. Entonces ahora vamos a evaluar con estos valores la matriz extremo base simbólica y la vamos a mostrar divs, entre comillas simples, matriz extremo base evaluada. Matriz extremo base evaluada. La vamos a llamar T
T04 de H. Los puntos, cerramos. Entonces le decimos que T04 de H va a ser igual a evalúeme la T04. Aquí ya estamos evaluando. Entonces vamos a ver los resultados, vamos a ejecutar y miramos los resultados. Entonces aquí tenemos la matriz extremo base evaluada. Entonces lo que hicimos fue coger la simbólica y evaluarla con los valores reales de la tabla de H, la cual debe coincidir con lo que hemos ya analizado en el video anterior, que es esta matriz de 0,4. Esta matriz debe coincidir esos valores. Entonces tenemos la diagonal principal 1, menos 1, menos 1, 1, y el vector de oposición 2, 0, menos 1. Aquí lo podemos ver. Diagonal principal y el vector de posición deben de coincidir. Entonces continuamos con el código. Entonces ya encontramos lo que es la matriz extremo base simbólica y vamos a hallar también la matriz jacobiana analítica real. Entonces ya tenemos la extremo base real y ahora vamos a evaluar la simbólica para encontrar la real. Entonces con los valores, con las condiciones que nos dan, que nos dicen que Q1, entonces vamos a decir que Q1, o sea, para la posición articular Q1 igual a pi sextos, para Q2 igual a pi cuartos, punto y coma, para Q3 igual a 0.75 y para Q4 igual a 0, y nos da, y tenemos ya los valores de phi. Entonces vemos que phi es igual a pi, teta es igual a pi también, esto era lo que encontramos, y rho va a estar en función de las variables articulares. Entonces rho es igual a Q1 más Q2 más Q4. Y vamos a mostrar la matriz jacobiana. Entonces le decimos this, entre comillas simples, matriz jacobiana analítica evaluada. Lo vamos a llamar JA eval. JA eval. Dos puntos, comillas simples y cerramos. Entonces vamos a decir J mayúscula A eval es igual, que me evalúe un igual a la matriz jacobiana analítica simbólica. Ejecutamos el código y aquí podemos ver, esta sería ya la matriz jacobiana analítica real, evaluada con las condiciones que nos están dando. Bueno, ahora vamos a calcular, ya con esto vamos a calcular lo que son las velocidades lineales y angulares, porque ya tenemos la jacobiana analítica real, ya es sino multiplicar esa matriz jacobiana analítica real por las variables articulares, por las velocidades articulares que nos están dando. Entonces vamos a, ya aquí tenemos la posición articular que nos dan y las velocidades de las articulaciones. Entonces con esos datos vamos a hallar la velocidad lineal y angular del extremo del brazo con respecto a la base. Entonces vamos a definir un vector que lo vamos a llamar el vector QP, o sea el vector Q de puntos, o sea el vector de velocidades. Entonces decimos QP va a ser igual. Entonces las velocidades que nos están dando es en este orden, de Q1 a Q4 sería pi medios
Vamos a hacer un vector columna, entonces lo separamos con punto y coma, pi medios, punto y coma, 1, punto y coma y pi cuartos. Ya están las velocidades que nos dan en el problema de cada una de las articulaciones articulares. Entonces Q1 sería pi medios radianes por segundo, Q2 sería pi medios radianes por segundo, Q3 sería 1 metro por segundo y Q4 sería pi cuartos radianes por segundo. Entonces ahí definimos ya lo que es el vector de posición. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las velocidades. Entonces decimos velocidades va a ser igual a la jacobiana J sub A evaluada, J eval, multiplicado, lo multiplicamos por QP, las velocidades articulares. Y luego vamos a mostrar, entonces this, vamos a mostrar las velocidades, el vector de velocidades, entonces entre comillas simples, velocidades lineales y angulares. Dos puntos, cerramos comilla simple y cerramos el paréntesis. Entonces vamos a decirle que es velocidades. Entonces vamos a ejecutar el código para ver qué velocidades nos arroja. Y aquí efectivamente tenemos las velocidades. Entonces las tres primeras serían las velocidades lineales con respecto a X, Y y Z del sistema de la base, en ese orden de arriba hacia abajo. Y aquí tenemos lo que son las velocidades angulares con respecto, este sería 0 con respecto al eje X, 0 con respecto al eje Y y 3.9270 radianes por segundo con respecto al eje Z sub 0. Y es lógico que sea este valor porque si miramos el extremo del brazo escara, él tiene solamente un movimiento de rotación en el extremo. Entonces sería solamente una velocidad circular vertical y esa velocidad va a ser con respecto al eje Z0 de la base. Entonces por eso solamente tenemos una velocidad en el extremo del brazo escara. Entonces esta fue la forma de hallar las velocidades del extremo del brazo utilizando solamente funciones. Ahora lo vamos a hacer utilizando el Toolbox de robótica de Peter Cott. Entonces vamos a utilizar las funciones. Entonces vamos a definir una variable L1, va a ser igual a link. Entonces como el primer grado es rotacional, entonces definimos acá entre comillas, decimos que es revolute, entre comillas, para decirle que la primera es rotacional. Ahora definimos las variables, esto de acuerdo a la tabla de H, entonces definimos que el parámetro D, entre comillas simples, vale 1, el parámetro A vale también 1, o sea, son las distancias, y el parámetro alfa, entre comillas simples, vale 0. Cerramos. Entonces aquí ya definimos la característica del primer eslabón, que esto va en base a la tabla de H, que es esta tabla de H, recuerdo los valores. Entonces se colocaría se construye en cada uno de los eslabones. Ahora vamos a colocar el límite. Entonces digamos que el límite de la primera articulación va a estar entre menos pi y pi, menos 180 y 180 grados. Entonces L1.QLIMIT va a ser igual, entonces entre corchetes, menos pi, espacio pi. Se define el rango de la articulación 1, Ahora vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a copiar estas dos líneas de código, vamos a hacer lo mismo para el siguiente eslabón, entonces ya va a ser L2, su índice 2, va a ser también revoluta, o sea rotacional, para este caso D vale 0,
mirando la tabla de H, A vale 1 y alfa también vale 0. Y el límite lo vamos a colocar entre menos pi medios y pi medios. Y aquí ese es su índice 2. Entonces ahora vamos a continuar con el siguiente eslabón. Vamos a definir L3, va a ser igual de link, entonces va a ser teta. Como el tercer grado de libertad es prismático, entonces aquí ya hay que definir lo definimos de la siguiente forma. Entonces decimos que teta vale, según la tabla de H, vale 0. Ahora definimos que la articulación es prismática, entonces con la palabra prismatic, por ser prismático, luego seguimos con la variable a, entre comillas simple a vale 0, luego el parámetro de alfa vale 0, también según la tabla de H, y vamos a colocar el límite para el eslabón, para la articulación 3, entonces decimos L3.Q lim LIM es igual, entonces vamos a decirle que el rango va a estar entre 0 y 1, ya que la distancia vale en 1, entonces vamos a colocar entre 0 y 1. Y vamos a definir el cuarto eslabón. Vamos a copiar esta línea de código, control C, control V, entonces ya le colocamos su índice 4, L4, de link, como es rotacional, entonces decimos que es revoluta, D vale, para este caso vale menos 1, A vale 0, según la tabla de H, y alfa vale pi. Y los límites lo vamos a colocar entre menos pi, que sería el movimiento del extremo del brazo, que sería el rule. Entonces vamos a colocar su índice 4, entonces va a estar entre menos pi y pi, o sea va a ser un giro completo de 360 grados. Luego con el comando vamos a definir la variable boot, va a ser igual a serial, primero va entre mayúscula, la S es mayúscula, serial link, la L mayúscula también, serial link, abro paréntesis y entre corchetes, entonces va a ir L1 espacio L2 mayúscula, L3 creamos el grupo de los eslabones y L4. Cerramos, colocamos el nombre, decimos que name, el nombre que va a aparecer en la simulación, lo vamos a llamar robot escara 2R PR, o sea, esta es la configuración. Cerramos las comillas simples y cerramos el paréntesis. Entonces vamos a ejecutar el código para revisar la sintaxis. Le damos run. Bueno, aquí nos aparece un error en la línea 108. Vamos a mirar qué error tenemos. Bueno, el error es de la definición de la función. Recordemos que MATLAB es muy sensible a lo que son las mayúsculas. Entonces acá la función link, la letra L es en mayúscula. Ese es el error que se está presentando acá. Entonces hay que corregir. Corrijamos cada una de las líneas. Entonces la función link tiene que ir la primera letra con mayúscula. Vamos a volver a ejecutar el código. Ok, ahora sí se ejecuta bien el código, entonces aquí podemos revisar, pues ya tenemos los resultados del primer método que utilizamos, funciones. Estos sí ya son resultados del toolbook de robótica, o sea, aquí nos dice cómo se
fue que se configuró en cada uno de los eslabones, desde el E1 hasta el E4, y nos arroja la tabla de H simbólica en función de las variables articulares que debe coincidir pues con la tabla de H que se ha hecho sobre el papel. Este valor de 3.1415.9 corresponde a pi, que es 180 grados. Entonces, si lo comparamos pues con la tabla de H que se calculó, debe coincidir, aquí podemos ver, y ya cada una de las variables articulares. Entonces ya podemos decir que hasta el momento va el código, vamos bien, se va bien con el código. Entonces ya tenemos definida lo que es la forma del brazo. Ahora el siguiente paso es, vamos a hacer el cálculo de la matriz extremo base y de los ángulos Euler RPY y ZYZ. Entonces vamos a calcular lo que es la cinemática directa. Entonces decimos divs, vamos a mostrar en pantalla, entre comillas simples, relación extremo base, que es la T04, y vamos a decirle que a T04 va a ser igual a bot, que es donde está toda la configuración del brazo, bot.fki, o sea, vamos a decirle que nos calcule la cinemática directa con los valores de la tabla de H. Entonces los valores que hay en la tabla de H real es 0 para Q1, 0 para Q2, menos 1 para Q3 y 0 para Q4. Entonces con esto nos calcula la relación extremo base real. Cerramos aquí el paréntesis. Y esta nos debe coincidir con la misma matriz que se calculó a través de funciones. Vamos a mostrar con otro dis, vamos a mostrar lo que son los ángulos Euler ZYZ y vamos a mostrar los ángulos RPY. Entonces vamos a decir entre comillas simples, ángulos Euler ZYZ, dos puntos. Entonces utilizamos la función del toolbox. Entonces decimos que Euler ZYZ va a ser igual a utilizar la función tr2 Eul de T04. Entonces aquí le estoy diciendo que me calcule los ángulos de Euler ZYZ a partir de la cinemática directa T04. Y lo mismo vamos a hacer para los RPY. Entonces vamos a copiar esta línea. Entonces pegamos. Entonces vamos a decir ángulos Euler RPY. Y la función para RPY sería TR2 RPY. Vamos a ejecutar el código para que miremos los resultados. Bueno, tenemos un error, dice que en la línea 24, vamos a ver cuál es el error. Bueno, el error es, hay que cerrar con corchetes y cerrar con paréntesis. Entonces corregimos y volvemos a ejecutar el código. Y ahora sí tenemos ya los resultados. Entonces aquí podemos ver la relación extremo base, ya utilizando el toolbox de robótica que nos debe coincidir, debe ser igual a la que se calculó con el método utilizando las funciones. Aquí podemos ver que debe coincidir con esta, con la T04DH. Esta debe coincidir, debe ser la misma que utilizando el toolbox de robótica. Aquí lo podemos ver. Y tenemos los ángulos
ZYZ, que serían 0, 180, 180, 3.1416 es pi, que es 180 grados, y para la representación RPG sería 3 pi, que es 180, 0 y 0. Esa sería la representación de los ángulos. Pues continuamos con el código. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a generar unas trayectorias para hacer la simulación de movimientos en la interfaz gráfica. Entonces, para la generación de trayectorias vamos a definir un vector de tiempo. Decimos que t es igual, entonces, entre 0 con incrementos de 0.05 hasta 2 segundos. Entonces, definimos el vector de tiempos. Vamos a definir un vector de inicial de las articulaciones que la vamos a llamar Q sub z. Entonces va a ser igual a, entre corchetes, entonces que arranque, vamos a decir que todas las variables articulares arrancan en la posición 0. Entonces 0 para Q1, 0 para Q2, 0 para Q3 y 0 para Q4. Entonces este sería el inicio de las variables articulares, y vamos a definir Q sub R como el final o el punto que tienen que alcanzar cada una de las articulaciones. Entonces, Q1 debe llegar a pi, o sea, a 180 grados, o sea, que va a arrancar de 0 hasta 180 grados. Q2 va a variar de entre 0 y pi medios, que es 90 grados. Q3 va a variar entre 0 y 1, y Q4 va a variar entre 0 y pi medios. Entonces ya se definió el vector QZ y QR, vectores iniciales y vector final de para cada una de las variables articulares. Vamos a definir una variable Q. Entonces decimos que Q va a ser igual, vamos a utilizar la función JTrack, nos permite hacer el trazo de la simulación. JTrack, entonces va a ser desde QZ hasta Q sub R en ese intervalo de tiempo. Punto y coma. Ahora vamos a graficar en el espacio, entonces con boot.plot, con esta función, le decimos que nos grafique esas variables articulares, ese arreglo articular, y vamos a definir el espacio, el tamaño del espacio de trabajo. Entonces, entre comillas simples decimos workspace, entre comillas simples, vamos a definirlo que sea un cubo de 4×4, entonces las coordenadas para x serían -4, 4 para x, -4 y 4 para y, y -4 y 4 para z. O sea, estas serían las coordenadas, es como definiendo el espacio de trabajo. Y vamos con tile size, entonces decimos tile size como el tamaño de las cuadrículas, vamos a colocar lo que sea de 1 y cerramos con corchetes. Hacemos una pausa para poder ver de 2 segundos, pause de 2, y decimos boot teach para activar la parte gráfica. Entonces vamos a ejecutar el código. Bueno, tenemos un error acá bueno, faltó aquí en la línea 136, lo podemos ver. Faltó cerrar un paréntesis. Hay que cerrar es con paréntesis y no con corchetes. Entonces vamos a volver a ejecutar el código. Y ahora sí, vamos a mirar. Entonces aquí ya está generando la trayectoria de los rangos articulares. Y ya tenemos el espacio
de la interfaz gráfica. Entonces aquí podemos ya manipular de forma manual cada una de las articulaciones, la articulación Q1, la articulación 2, que sería Q2, la articulación 3, que sería la prismática, movimiento lineal vertical, ahí lo podemos ver, y la articulación 4, que sería el movimiento de run del efector final, que ahí podemos ver que se está moviendo el sistema al extremo, que está asociado al extremo, es un run, una rotación alrededor del eje Z. Ahora, continuando con el código, entonces ya tenemos generación de trayectorias y la interfaz gráfica. Ahora nos falta calcular las velocidades. Entonces vamos a definir, aquí ya tenemos ya las condiciones. Entonces nos dicen que Q1 es igual a pi sextos, Q2 es igual a pi cuartos, separamos con punto y coma, Q3 es igual a 0.75, esos son los valores articulares, y Q4 es igual a 0. Vamos a definir un vector de velocidades articulares que le vamos a llamar Q.S. Entonces va a ser igual. Entonces nos dicen que las velocidades articulares son pi medios radianes por segundo para Q1. Es un vector, entonces separamos con punto y coma, un vector columna. Q2 es igual a pi medios radianes por segundo. Q3 es igual a 1 metro por segundo, entonces Q3 vale 1 y Q4 vale pi cuartos radianes por segundo. Entonces aquí definí el vector de velocidades. Ahora lo que vamos a hacer es, ya con estos valores vamos a calcular lo que es la matriz jacobiana real. Entonces decimos en pantalla divs, entre comillas simples, matriz jacobiana analítica, esta la vamos a llamar J para diferenciarla del otro método, y vamos a calcular. Entonces decimos que J es igual, te vamos a utilizar para este caso el toolbus tiene una función que se llama la función Jacob. Entonces Jacob 0, o sea, nos dice que vamos a calcular la matriz jacobiana. El 0 quiere decir que es con respecto al sistema 0, que es el sistema de la base. Entonces Jacob 0, ¿de quién? De Vogt, que en Vogt es donde está la definición del brazo, coma, ¿para quién? Para las variables articulares que ya definimos, que son Q1, espacio, Q2, Q3, espacio, y Q4. Cerramos los corchetes y cerramos el paréntesis. Entonces aquí nos calcula, nos muestra la matriz jacobiana analítica real. Y vamos a definir la variable b mayúscula de velocidades. Entonces va a ser igual a j multiplicado por qps. Entonces aquí estamos calculando las velocidades. Y vamos a mostrar en pantalla las velocidades. Entonces decimos divs, entre comillas simples, entonces las velocidades lineales y angulares son b mayúscula 2 puntos, cierro comillas, cierro paréntesis y b mayúscula. Y ejecutamos el código, vamos a ejecutarlo. Y vamos a la ventana de comandos y aquí podemos ver la matriz jacobiana a partir del toolbus. Enseguida la comparamos con utilizando las funciones, y tenemos las velocidades lineales utilizando el toolbus. Entonces miramos, podemos ver que son las mismas. Vamos a comparar J con J y B.
Vamos a comparar, mirar, aquí arriba tenemos los resultados. Esta sería la J evaluada. Podemos ver es la misma. Y las velocidades son las mismas. Entonces ya con este video ya terminamos la parte de codificación en MATLAB para hacer el cálculo de la cinemática diferencial de un brazo tipo escara de configuración RRPR.